Señoras y señores, muy buenas tardes. Sin duda, hemos esperado durante mucho tiempo volvernos a reencontrar para impulsar un evento de trascendencia. En Pativilca hace falta promover continuamente actividades que puedan involucrar a la población en eventos relevantes donde intelectuales nos puedan ampliar el conocimiento de lo que fue, de lo que pasó, de lo que sucedió. Se dice que comprender el pasado es fundamental para entender el presente. Tenemos que mirar el pasado para saber como peruanos qué sucedió y para que hoy no tengamos dudas, sino al respecto tengamos conclusiones esenciales. Damas y caballeros, es un altísimo honor promover esta segunda conferencia magistral en el Distrito Histórico Bolivariano de Pativilca. Este gobierno, que cuenta ya aproximadamente con 16 meses, un poquito más, de gestión municipal, es consciente que no solamente es importante construir una ciudad a base de fierro y cemento. Sin duda, la modernidad de un distrito se basa en infraestructura, en mejorar la calidad de vida de la población. Pero también es esencial otorgarle a nuestro pueblo estos seminarios, estas conferencias magistrales. Y créanme que en los distritos hermanos hay una envidia sana, porque hoy Pativilca y mañana también congregará a notables e ilustres personajes que van a ser parte de esta conferencia magistral. Señoras y señores, permítame saludar esta tarde a nuestro alcalde distrital, quien conjuntamente con otra persona que voy a mencionar, ha hecho las gestiones para hacer posible esta conferencia magistral. Damas y caballeros, un aplauso para el señor Michel Rivera Basalar, nuestro alcalde distrital. Muchas gracias, señor alcalde Michel Rivera Basalar, preocupado siempre por impulsar actividades académicas, educativas, culturales, que involucren siempre a nuestra población pativilcana. Permítame también en esta oportunidad, damas y caballeros, saludar al honorable Consejo Distrital de Pativilca, a nuestra primera regidora, Carmen Ramírez Aranda. Saludamos la presencia de nuestro segundo regidor del Consejo Municipal de Pativilca, el señor Denis Agüero Rivera. En esta oportunidad, permítame saludar a nuestra tercera regidora, la señorita Lisette Carrasco Guamán. De igual manera, queremos saludar y agradecer la presencia de nuestra regidora Rosina Castro González. Permítame, luego de presentar al Consejo Municipal, saludar y darle la bienvenida también a estos notables personajes que el día de hoy van a participar. Es el segundo ciclo de la conferencia magistral, Perspectivas de Bolívar desde Pativilca sobre el destino integrador interoamericano. Siempre es un altísimo honor contar con su presencia. Sabe que Pativilca lo acoge de la mejor forma. Abrimos los brazos para decirle gracias por estar aquí y por dejar siempre esa huella indeleble de su conocimiento. Damas y caballeros, un aplauso para el doctor Raúl Chanamé Orbe. Bienvenido, presidente de la Asociación Bicentenario 2021. Y nos va a acompañar también en la ponencia en unos instantes más, tan igual que esta tarde también queremos saludar por segunda oportunidad, como recalcamos el año pasado, justo en estas fechas del mes de Patrio, que nos identifica a todos los peruanos. Hoy volvemos a contar también nuevamente con su presencia. El aplauso para el general Juan Urbano Revilla, por favor, el aplauso que se escuche.
Asimismo, quiero saludar en esta oportunidad al jefe de misión encargado de la Embajada de la República Hermana de Venezuela, Miquel Lenin Castillo Peña. Bienvenido, doctor. Saludamos la presencia del honorable doctor Luis Hurtado Revilla. El aplauso fuerte, por favor, que se escuche. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. Rector y coach, rector de las Américas, ¿verdad? Un aplauso fuerte, por favor. Ahí lo tenemos con nosotros. Bienvenido, doctor Luis Hurtado. Gracias por acompañarnos. Asimismo, saludamos también a uno de los escritores de un reconocido medio de circulación nacional, el diario Perú 21, está aquí en Pativilca, que esperemos no sea la primera vez, sino siempre se dé un tiempo para conocer la historia, para disfrutar la gastronomía, para recorrer las calles de este pueblo histórico bolivariano. El aplauso para el doctor Enrique Valderrama, que se escuche, por favor. Bienvenido, doctor. Siempre estamos muy atentos a los artículos que escribe en Perú 21, exactamente el diario de circulación nacional, y también muy identificado con el tema de la política, que nos amplía los conocimientos. Bienvenido, doctor Enrique Valderrama. Asimismo, esta tarde queremos también saludar al doctor González Bolaño, quien es un extraordinario historiador. El aplauso fuerte, por favor, que se escuche, damas y caballeros. Saludamos en esta oportunidad al coronel Martín Alvarado Silva. Fuerte el aplauso, por favor, porque también participará de la ponencia. Asimismo, queremos saludar a otra de las personas que anima a nuestro alcalde a impulsar estas jornadas académicas. Una persona que es valiosa en Pativilca, una persona que tiene su revista digitalmente, hoy se difunde y hace muchos años llegaba en las manos de los peruanos con la calidad de una revista, con grandes, extraordinarios intelectuales que son parte de él. Y aquí está con nosotros, es un notable vecino y hoy queremos saludarlo, queremos reconocer y queremos felicitarlo también. Por favor, el aplauso para don Willy Sacio Matute, que se escuche el aplauso, director de la revista Vivir Bien. Bienvenido, don Willy, muchísimas gracias por acompañarnos. De igual manera, quiero saludar la presencia del doctor David Sarazú Trinidad. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Señoras y señores, a quienes hoy nos acompañan, diversas personalidades, a nuestros vecinos, los queremos acoger de la mejor forma. Hoy se va a extender esta conferencia magistral y los queremos también invitar para que mañana nos acompañen desde las 10 de la mañana para tener un cierre de la mejor manera. Hoy vamos a tener mucho por disfrutar y por aprender también, Como buenos peruanos, los quiero invitar a ponerse de pie para entonar las sagradas notas del himno nacional del Perú. A la voz de 3. 1, 2, 3. Al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, y a los siglos anuncie el esfuerzo que ser libres, que ser libres.
que ser libre por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre, y ante niegues su luz es el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó. ¡Viva el Perú! Fuerte el aplauso. De verdad, cada minuto que pasa se pone más interesante esa conferencia magistral. Estamos nutriéndonos del conocimiento de intelectuales y hablando de personalidades ilustres que siempre será un honor recibirlos. En esta oportunidad vamos a invitar, por supuesto, para que nos acompañe en esta participación también de la ponencia a través de esta conferencia magistral 2024. El general Juan Urbano Revilla. Un fuerte aplauso para él, por favor. Que se escuche, Pativilca. ¿Cómo está? Ahí está bien, ¿no? Vamos a mirar lo que... Señor alcalde del distrito de Pativilca, señor Michel Rivera Basalar, distinguidos miembros del Consejo Distrital de Pativilca, señor jefe de la misión diplomática de la República Bolivariana de Venezuela en el Perú, señor presidente de la Asociación Bicentenario, doctor Raúl Chanamé Orbe, señor rector de la Universidad Las Américas, doctor Luis Hurtado Valencia, señor doctor Jorge González, distinguido amigo y hombre de Pativilca, que nos ilustra permanentemente con su prestigiosa revista Vivir Bien, que es ya un ícono dentro del periodismo nacional, don Willy Sacio Matute. Distinguidos periodistas que nos acompañan también en esta tarde académica en honor a Pativilca y a la figura de Bolívar. Distinguidos invitados, damas y caballeros. Para quien les habla, constituye un excelso honor estar una vez más aquí en esta localidad de Pativilca, más aún en el aposento donde el libertador Simón Bolívar forjó su camino final para la independencia del Perú y de la América toda. Presento el saludo respetuoso del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú a todos ustedes, que es también a la vez un compromiso de honor y de patriotismo estar en cada una de las localidades donde se forjó día a día esa gesta gloriosa que nos condujeron a las gloriosas batallas de Junín y de Ayacucho. Estar en Pativilca constituye un motivo muy especial. Cada ciudad, cada pueblo se forja en base a epónimos que dan un legado de norte
de vida y de elección también para sus hijos. En el caso de Pativilca podríamos aplicar muy bien lo que dijo Manuel González Prada para el Perú en la década de finales del siglo XIX, que había ocasiones en las cuales el Perú se podía constituir en un hombre solo, refiriéndose a la figura de Grau y Bolognesi. Y podríamos decir que para la época de la independencia, hace 200 años, en el año 1824, el Perú se constituía en aquella empresa que forjaba el libertador Simón Bolívar. Escuchando también aquellas palabras tan elocuentes y tan vibrantes del doctor Luis Hurtado, decíamos pues, ¿qué palabra tendrían los peruanos en ese entonces del año 1824 para adelante? El historiador Jorge Basadre decía, ¿para qué la independencia? Y la independencia decía que constituía una promesa hacia la cual deberíamos de todos confluir. Era una oportunidad. Y tenemos entonces aquí que preguntarnos qué tanto hemos hecho de esa promesa para alcanzarla, qué tanto le hemos forjado los peruanos día a día. Y aquí es donde están las lecciones de la historia. Y José de la Ribabuelo Llorma también decía de que estudiar constantemente las lecciones de la historia nos dan oportunidades para aprender lo que significa el continuismo, el pasado, la perseverancia y todo aquello que representa un Perú de elecciones, pero sobre todo un Perú de patriotismo, que es lo que más y más necesitamos todos los peruanos. En tal sentido, la presente exposición lleva como título Bolívar y el Ejército Unido Libertador, de Pativilca a la gloriosa batalla de Junín. Muy bien, esta ponencia también podría titularse Bolívar y el Ejército Unido Libertador, de 0 metros sobre el nivel del mar a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Y ello para configurar aquel tránsito que tuvo que hacer el Ejército Unido Libertador, que se empezó a forjar desde aquel concepto que ya muy bien se ha mencionado, el triunfar aquí estando en Pativilca a inicios del año de 1824. La siguiente diapositiva, por favor. La independencia del Perú tiene un contexto único dentro de la independencia de América. Ha sido la más difícil. Como se refiere, aquí en el Perú estaba el nudo del imperio, el mayor núcleo de poder hispano en el continente. Casi 300 años de poder que fue forjado permanentemente. Y llegamos a la década de 1820 y nos ofrece 3 momentos fundamentales para la independencia del Perú que siempre debemos tener en cuenta, porque no se llegó de un momento a otro al año 1824. Sucedieron hechos trascendentales, encadenados unos a otros, sino con una secuencia, pero sí con una constancia en el tiempo. Si es que no hablamos de más atrás del rechazo a la conquista, nos transportamos al año 1820 y tenemos pues el primer tiempo de la independencia final del Perú, con la llegada de la Expedición Libertadora de San Martín y el proyecto de gobierno que se instaló aquí con el protectorado de 1820 hasta septiembre de 1822. Pero ¿qué sucedió en ese periodo? Y aquí también está el primer eslabón que nos lleva a la figura de Bolívar. En abril y mayo de 1822 se desarrollaron 2 batallas importantes. La batalla de Riobamba y Pichincha, que aseguraron la independencia de Colombia. Y en esas batallas participó una división peruana al mando del general o coronel Santa Cruz en ese entonces, que se había unido al ejército que había forjado José Antonio de Sucre, ante constantes requerimientos de apoyo que pedía San Martín. Y luego de esa victoria importante de Pichincha, el libertador Simón Bolívar se dirige en carta a San Martín y le dice que está agradecido y que se compromete a prestar los mismos y mayores esfuerzos por la independencia del Perú.
Y efectivamente, aquella gesta de Pichincha fue recordada hasta por Sucre días previos a la batalla de Ayacucho. He ahí pues un eslabón que ha hermanado el significado de la independencia del Perú y América. Después tenemos dos momentos que son netamente peruanos: la Junta Gubernativa y el gobierno de José de la Riva Agüero como primer presidente. Estos fueron dos momentos en los cuales se instalaron gobiernos propios de peruanos, es decir, los peruanos quisieron conducir su propia independencia. Pero como mencioné, aquí estaba el nudo del imperio, el mayor poder, y se desarrollaron dos campañas a puertos intermedios, con dos ejércitos en cada una de ellas, cada uno de 5.000 hombres, que cayeron en combate en la batalla de Torata y Moquegua en la primera campaña, y en la segunda, la batalla de Cepita. Si bien fue victoria, fue diezmado ese ejército. Qué difícil la independencia del Perú y cuántos esfuerzos tuvieron que hacerse. Luego de la segunda campaña a puertos intermedios, ya ingresamos al año 1823, estando José de la Riva Agüero como presidente, que fue quien lanzó esa segunda campaña a puertos intermedios. Pero al no tener éxito, se veía cada día más y más que era necesaria la presencia del libertador Simón Bolívar en el Perú, que ya previamente había enviado contingentes militares en respuesta a su ofrecimiento que había hecho luego de la victoria en Pichincha. Y ya se encontraba en el Perú la división colombiana, al mando primero del general Juan Paz del Castillo. Y luego había llegado también en 1823 el general Sucre como ministro plenipotenciario, con facultades diplomáticas, pero también con facultades militares que las asume en ese año. Y hace conocer con precisión al libertador cuáles eran las circunstancias políticas que se vivían en el Perú y también la situación de la guerra. Por ello, es el Congreso peruano, instalado luego del retiro de San Martín y que ya tenía vigencia en el año 1823, quien llama al libertador Simón Bolívar. Y es así como este llega al Perú el 1 de septiembre de 1823. Y lo tenemos aquí y creó una expectativa inusual como nunca. Mariano Felipe Pasoldán nos refiere de que nunca hubo tanta expectativa por la llegada de un hombre, que el nombre solo de Bolívar equivalía a un ejército. Pero también fue difícil la llegada de Bolívar. Como se ha referido muy bien el hombre a las dificultades, porque también encontró oposición aquí en el Perú y encontró una situación muy difícil del año 1823, un año en los cuales tal vez la independencia se pudo constituir para estar en vilo. La siguiente, por favor. Teníamos en el Perú en ese año cómo estaban constituidos los realistas, con ese núcleo de poder muy grande, y ustedes pueden apreciar ahí algunos círculos. El primero, el núcleo central, que era el ejército realista del norte, con el general Canterac, que tenía 8.000 hombres y que estaba posesionado ahí en la Sierra Central, una zona llena de recursos. A la izquierda, en Lima, los castillos del Callao en 1824 fueron tomados nuevamente bajo el poder realista, aproximadamente 1.500 hombres. Más al sur estaba el ejército del sur, con el general Valdés, el mejor general realista que hubo en América, habilísimo, que recorrió de norte a sur toda la sierra, con un aproximado de 7.000 hombres, 8.000 Canterac, 7.000 Valdés. Ahí tenemos 15.000. El virrey La Serna en el Cusco, con aproximadamente unos 2.000 hombres, y otros más que estaban al sur, con el general Olañeta, casi 4.000 hombres más. Es decir, el poder realista era de unos 20.000 hombres desplegados en todo el territorio, en particular en la sierra. Ese fue el escenario que tuvieron que enfrentar aquellos ejércitos que se forjaron con la participación del general libertador Simón Bolívar. La siguiente, por favor. Y aquí encontramos a Bolívar ya en el Perú. Y Bolívar era la última carta. Se jugaba pues del abismo que significó el año 1823 finales hacia aquella esperanza que representaba
la llegada del libertador Simón Bolívar, encontrando un Perú con esas grandes dificultades de la división política entre los dos gobernantes de ese entonces, Torre-Tagle y Ribagüero. Habían dos presidentes y habían dos congresos, uno en el Callao y el otro en el Trujillo. ¿Qué dificultades en esos momentos? Y está ahí efectivamente la famosa frase de Bolívar, de Pativilca ya mencionada, triunfar, cuando efectivamente enfermo se lo menciona así al representante diplomático Joaquín Mosquera y que lo transmite al vicepresidente Santander. Y le dice en la carta que ya se ha mencionado que efectivamente él está enfermo y se dice casi moribundo, se dice Bolívar en esa carta, pero le dice que está aquí para completar, para obtener la independencia del Perú y asegurar también la de Colombia. Bolívar era un hombre de la guerra y también un hombre de la diplomacia, un hombre de la política también. Tenía experiencia en ambos frentes, había peleado casi 10 años en la independencia de lo que ahora es Venezuela, Nueva Granada, Colombia, y llegaba al Perú, conocía muy bien lo que significaba la guerra y que tenía que forjar un ejército que sea igual o más poderoso que el ejército realista. Qué difícil tarea que tenía en ese entonces ante más de 18.000 o casi 20.000 hombres desplegados en toda la sierra y que tenían el poder aquí en el Perú durante casi 300 años. Y que habían sido victoriosas en todas las campañas anteriores. Y más aún, en febrero de 1824, los realistas recuperaron los castillos del Callao ante una insubordinación de unos contingentes que estuvieron ahí, patriotas del regimiento de granaderos de los Andes. Pero hubiera sido muy difícil, porque requerían pagas, eran tropas que habían estado muchos años acá y con tantas dificultades tenían necesidades. Esa cara y sello de lo que significó la independencia del Perú también se mostró ahí y los castillos pasaron a poder de los realistas nuevamente. Con lo cual, el 10 de febrero de 1824, Bolívar recibe todos los poderes bajo el título de dictador. Y la figura dictatorial aquí fue necesaria. El Congreso se la entregó y luego entró en receso. No había otra forma de poder llegar a la independencia total, si no había la necesidad urgente de levantar un estado de guerra total en el Perú. Y aquí es donde se toma y se pone de manifiesto la gran experiencia de Bolívar, que prácticamente de unidades dispersas que había encontrado, de las que habían quedado en la segunda campaña de puertos intermedios con Ribagüero, de unidades que progresivamente llegaban de Colombia, de restos de las unidades rioplatenses y chilenas, muy pocas que quedaban en el Perú, empieza a forjar el Ejército Unido Libertador, una maquinaria de la guerra, a los cuales se sumó también la figura de los guerrilleros, permanentes, necesarios a lo largo de todas las campañas de la independencia, que estuvieron presentes desde San Martín a Bolívar. Ninguno pudo prescindir de ellos. Y acá va a estar también la figura de Pativilca, que se lo voy a mencionar dentro de unos momentos más. Y Bolívar empieza su campaña. Desde su famosa arenga triunfar, se desplaza Bolívar a Trujillo y allí establece su cuartel general. Y desde allí, los primeros meses de 1824, empieza a constituir ese Ejército Unido Libertador. Difícil constituirlo, pero tuvo de la mano un ministro general único, bajo el título de secretario general, el peruano José Faustino Sánchez Carrión, que a decir de Raúl Porra Barrenechea fue el organizador civil de la victoria. Gracias a Sánchez Carrión fue el hombre que recorrió todos los pueblos del norte y con ello empezó a hacer una serie de requerimientos para poder completar los ejércitos. Tenía que hacer reclutamientos en todas las ciudades, tenía que confiscar hasta la plata de todas las iglesias, los clavos de los portones y las casas del norte. Era necesario el estaño para la fabricación de herraduras y otros más. Y así se empezó a forjar ese ejército con tantos requerimientos que fueron previamente suplidos por la gran figura de José Faustino Sánchez Carrión, el único
ministro general que tuvo Bolívar y lo acompañó desde su convocatoria para que venga al Perú hasta el último de los momentos que tuvo Faustino Sánchez Carrión. Y tenemos entonces que Bolívar se empieza a desplazar de la costa a la sierra, hacia Otusco primero, para empezar a forjar y rotar esos cuarteles generales en los cuales va construyendo ese ejército que llega a las victorias de Junín y de Ayacucho. Y es ese ejército el que llega primero a la localidad de Rancas, a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Pero cómo llega, no es fácil poder llegar ahí. Y vamos a apreciar unos recorridos muy breves de estos episodios que tuvo ese ejército. La siguiente, por favor. Ustedes aprecian ahí en esas líneas rojas cómo el ejército estuvo forjado primero en el norte de la costa peruana, y ahí tenemos, por ejemplo, en Trujillo, en Chimbote, el batallón que empieza a desplazarse, a unirse, y se está desplazado desde Cajamarca, inclusive Cajabamba, hasta la Sierra Central. Y ahí están los diferentes nombres de las unidades: húsares del Perú, húsares de Colombia, granaderos de los Andes, granaderos de Colombia, el batallón Rifles, el Caracas, el batallón de infantería Bogotá. Y empieza a haber un desplazamiento de toda la sierra, y empiezan a recorrer la Cordillera Blanca, la Cordillera Negra, están inclusive y sobrepasan Chavín de Huántar. Entonces es un ejército que está desplegado en diferentes lugares de la sierra. Y aquí está el genio de la guerra de Bolívar, en tomar todas las previsiones de carácter militar, en particular las logísticas, para que las unidades desplegadas en diferentes lugares de la sierra se aclimaten al clima, al intenso calor durante el día y al frío bajo cero durante las noches, y que empiecen a converger para el momento oportuno y poder llegar todos hacia la localidad de Cerro de Pasco, donde fue el punto de reunión de Rancas. Y recorrieron más de 300 kilómetros transponiendo toda esta sierra agreste, y estuvieron ahí tropas de infantería y de caballería. Era tan difícil el acceso por estos lugares que tenían que ir el de caballería sobre una mula y jalando su caballo para conservar las cerraduras, y el caballo que sea empleado en combate esté en mejores condiciones para poder entrar en operaciones. La infantería tenía que desplazarse a pie por desfiladeros, por esa zona donde hacía ese frío que les he mencionado en las noches, que cala hasta los huesos. Los aprovisionamientos tuvieron que ser previamente preparados y coordinados. No fue fácil. Ellos llegaban a un lugar y ya estaban en el lugar los diferentes abastecimientos. Es así como se desplazaron y llegaron a Huaraz, después a Huánuco, y poco a poco hasta la localidad de Rancas, en Cerro de Pasco. Y ahí estaban también las guerrillas que cubrían el sector de la Sierra Central. Y en estas guerrillas es donde encontramos a figuras de Pativilca, y que es necesario mencionar. A marzo del año 1824 teníamos que Sucre había organizado partidas de guerrillas en diferentes lugares como Chancay, Supe, Caraballo y Sayán, al mando de José Caparrós; Santa y Cajatambo, al mando del coronel Dehesa; Pativilca, Barranca y Huaura, al mando del coronel José Franco. Que la historiografía de aquí de Pativilca debe de revalorar y debe de relucir la acción de las guerrillas que partieron de aquí de Pativilca y apoyaron la gestión libertadora. Yauli y Jauja, Ignacio Quispe Ninavilca, Cacique; Guarochirí, Francisco Vidal, que llegó a general y presidente; Yauyos, Coronel González; Chancay, el capitán Herrera en Caraballo; el teniente Olivares en Cuyo. Luego todas las guerrillas del norte de Lima se juntaron y estuvieron al mando de un cura, el coronel Bruno Terreros, que fue cura y luego de la guerra regresó a su parroquia. Y todos estos fueron peruanos que estuvieron durante la guerra, oficiales y guerrilleros,
permanentemente a lo largo de esta campaña final de la independencia, como se ha mencionado. La siguiente, por favor. De estas guerrillas y montoneras, decían los jefes que lo vieron a ellos: sin ellos, todos nuestros esfuerzos hubieran sido en vano. Cochrane decía: las guerrillas solas de los patriotas, sin ayuda alguna sola, hubieran derrotado a las fuerzas enemigas. Miller, que los conoció y les pasó revista, decía que eran semejantes a las guerrillas de la península, que prestaron incalculables servicios auxiliares. Miller tomó el mando de las guerrillas previo a la reunión en Pasco, y Miller encontró formado a 1.500 hombres y pasó revista a las guerrillas, y Miller las describe en sus memorias y dice que no estaban uniformados, eran guerrillas que tenían ponchos, eran guerrillas que tenían unos casacas que habían tomado al enemigo, querían medio uniformarse, medio militarizarse, pero estaban ahí, con lazos, con cuchillas, con armas, pistolas, otros con sables, con lanzas, todo lo que podían haber encontrado. Esos fueron los hombres a caballo y a pie que estuvieron presentes a lo largo de toda la guerra. San Martín lo distinguió, efectivamente, los condecoró, no por el valor y la constancia a estas guerrillas. Y ahí están las guerrillas de Yauyos y otras más que fueron condecoradas por San Martín. Miller nuevamente decía, ¿no? Si el ejército libertador, en vez de tomar los cantones de Lima, tratar de cercar Lima, hubiera secundado los esfuerzos de todas esas guerrillas, la independencia tal vez hubiera terminado en pocas semanas. Es decir, la guerra nos da escenarios diferentes y todos importantes de ser conocidos. Se forjaron ejércitos y las guerrillas transitaron también de guerrillas a oficiales y de oficiales a unidades del ejército, y después inclusive continuaron dentro del ejército. Cuando llegó el libertador Simón Bolívar al Perú fue difícil, mencioné hace un momento. La figura del presidente Rivagüero era imponente en ese entonces. Había un nacionalismo peruano muy exacerbado. Las guerrillas estaban muy cohesionadas con Rivagüero. Fue difícil. En un primer momento no se plegaron al libertador Simón Bolívar, pero después, progresivamente, fueron entendiendo de que la única posibilidad de lograr la independencia del Perú era tener un ejército unido, y las guerrillas se sumaron. Y Bolívar le escribe a Ignacio Quispe y Dávila agradeciéndole por su patriotismo elevado y por formar parte de las guerrillas. Igual sucedió con Francisco de Vidal. Inicialmente fue dejado un poco de lado hasta obtener la confianza y reincorporado a las fuerzas libertadoras, como lo hizo al final hasta Ayacucho. La siguiente, por favor. Aquí nos encontramos entonces de que este ejército unido libertador llega a la localidad de Rancas, en Cerro de Pasco, el 1 y 2 de agosto de 1824. Rancas se aprecia como está ahí en esta diapositiva, que he tenido también el honor de pisar ese territorio hace unas semanas atrás. Y así como en Pativilca, al nivel del mar, es una ciudad icónica junto a Bolívar, Rancas, a 4.300 metros sobre el nivel del mar, también lo es. Para ellos, Bolívar tiene un lugar preponderante allí. Es más, el distrito se llama Simón Bolívar. La plaza tiene la estatua de Simón Bolívar a cuerpo entero. En esa plaza de armas está en una esquina el lugar donde durmió Simón Bolívar. Y se recuerda ahí Pampas de Sacramento o Rancas, porque todas las haciendas tienen diferentes nombres, pero toda la región se llama Rancas, donde se pasó esa famosa revista. El mayor ejército que haya podido transitar por los Andes peruanos para la libertad de la independencia. Casi 10.000 hombres organizados en diferentes divisiones. La primera división colombiana, al mando del general joven José María Córdoba, solamente con 27 años, muy joven, pero estuvo ahí al mando de una división colombiana. La segunda división fue la peruana, al mando del general José de la Mar. La tercera división fue la división de retaguardia, al mando del general colombiano Jacinto Lara. La caballería quedó al mando del general Mariano Necochea, rioplatense.
y a la vez la caballería se subdividía en la caballería peruana al mando del general Miller y la caballería colombiana al mando del coronel Lucas Carvajal, más los 1.500 guerrilleros que estuvieron allí, más de 10.000 hombres formados en esas pampas a 4.300 metros sobre el nivel del mar, escuchando la arenga que también Bolívar lanzó ahí para la historia, de que allí van a forjar la independencia del Perú y América. ¿La burlaréis? No, vosotros sois invencibles. Y ahí está esa arenga motivadora que lo llevó a emprender la campaña final, porque hasta ese entonces Bolívar había vislumbrado que se desplace el ejército a la sierra, y ahí es donde inicia su plan final de operaciones, que no era otra cosa que dirigirse hasta la Sierra Central en Jauja para cortar las comunicaciones y enfrentar al ejército del general Canterac, cuando Canterac se había quedado sin el apoyo de las tropas del general Valdés, que había tenido que irse Valdés a develar una insurrección del general Olañeta en el Alto Perú. Ello fue lo que originó que el general Canterac permaneciese acantonado en Jauja, dubitativo para iniciar operaciones. ¿Cómo llegó el ejército libertador hasta Cerro de Pasco sin una reacción realista? Aquí tenemos dos grandes respuestas a manera de tesis. La primera, que la cubierta de los guerrilleros y montoneros a través de diversas acciones distrajeron al general Canterac, impidiéndole que tome operaciones hacia el norte. Y la segunda, que el propio general Canterac no se sintió con fuerzas suficientes al no tener el apoyo del general Valdés. Lo cierto es que la inactividad, la demora, le costó caro, porque así es en la guerra. La oportunidad importante, y en este caso fue Bolívar quien tomó la iniciativa de la ofensiva para llegar ahí hasta Rangas. Y acá está lo que dije Miller. Yo les aseguro a los libertadores que tanto la infantería como la caballería pueden presentar una revista militar en el campo de Saint James en Europa y llamar la atención. Es más, los propios realistas decían de las tropas, de los oriundos, del soldado oriundo que estuvo en los dos frentes, ¿no? Valdés decía que con un batallón de cusqueños recorría toda Europa. Y efectivamente así sucedía con las tropas peruanas que recorrían de norte a sur la sierra. Y así que como inicia el desplazamiento de este ejército de norte a sur, encontrándose en Cerro de Pasco para dirigirse hacia Jauja. Esa era la dirección inicial. Y lo hace Bolívar escogiendo por qué margen del lago Chinchaycocha o Junín dirigirse hacia el sur. O por la margen oriental o por la margen occidental. La oriental protegida por el río Mantaro y la occidental la más fácil, la que era el camino inca, digamos pre-inca, porque el camino inca era el que iba por la margen de Bolívar. Y Bolívar empieza la marcha al sur. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver nosotros el desplazamiento que hace el Ejército Unido Libertador con esos 10.000 hombres que llegaron a forjar en las líneas rojas. ¿Cómo es que llega ahí? Primero a Rancas, pasa revista en Sacramento, de ahí se dirige a Cochamarca, de ahí se dirige a la localidad de Diezmo y de ahí se dirige a Conocancha. Del 1 al 5 de agosto recorrió ese tramo de norte a sur el ejército patriota. Y estando en Conocancha es donde Bolívar tiene información a través de los guerrilleros que el ejército de Canterac se desplazaba en sentido contrario, de sur a norte, por la línea azul que ustedes pueden ver ahí. Desde su cuartel general en Jauja se dirige hacia el norte y llega a Reyes, inclusive el 4 de agosto, es decir, en una fecha muy cercana a donde Bolívar estaba en Diezmo. Canterac llega a Carguamayo el día 5 y el mismo día 5 se va hasta Cerro de Pasco con la caballería realista. Y al tomar conocimiento ahí Canterac de que Bolívar ya había sobrepasado y se dirigía hacia el sur, inmediatamente retorna ese día 5 y con una velocidad sorprendente regresa a Canterac para evitar
que le corten la línea de comunicaciones hacia su cuartel general de Jauja. Y aquí es donde está la otra oportunidad militar que siempre se presenta. Si la primera fue decidir el movimiento de Bolívar hacia la sierra, la segunda fue decidir el momento de enfrentar hacia los realistas. Porque estaba Bolívar en Conocancha, dirigiéndose hacia el sur, pero ahí decide Bolívar cruzar hacia el lado occidental del lago Junín para cortar el repliegue de los realistas que se dirigían hacia Jauja, y los realistas, como mencioné, tenían que evitar que se corte su línea de comunicaciones. Y aquí es donde viene la primera acción importante de esta batalla de Junín, que se aproxima ya para el día 5 al 6 de agosto. La siguiente, por favor. Aquí nos encontramos en Conocancha, el día 5 de agosto, donde Bolívar decide variar el curso de la guerra y dirigirse al encuentro de las tropas realistas al mando de Canterac. A las 4 de la mañana partió de Conocancha. En Conocancha está también la cueva donde Bolívar durmió. Y el día 5 de agosto de este año van a hacer, por ejemplo, otro homenaje significativo allí, siguiendo el recorrido del Ejército Unido Libertador. Otro lugar icónico donde estuvo Bolívar, que igual que acá se le rinde también el merecido homenaje y que debe ser motivo de visitar cada uno de los que podamos hacerlo, como hemos estado ahí. Conocancha se puede apreciar ahí la altitud que tiene que cruzar el Ejército Unido Libertador el día 5 de agosto, que parte de las 4 de la mañana. Y a las 4 de la tarde encuentran el siguiente escenario. La siguiente, por favor. El río Mantaro. Cruzaron el río Mantaro por el lado más bajo, que fue el vado de Carhuaro, con el agua hasta el pecho. Cruzaron las tropas del Ejército Unido Libertador. Repito, no fue fácil esta empresa militar para poder llegar a la batalla de Junín. No aparecieron en el campo de batalla de la noche a la mañana. Hay que conocer y entender todo este tránsito para valorar el esfuerzo y sacrificio de todos los que llegaron a la gesta de Junín. El vado de Carhuaro, por la zona más baja, fue la que cruzaron. Hay otros aspectos militares que no deseo ahondarlas más en aras del tiempo, pero sí presentarles cómo fue la batalla de manera muy rápida para poder rememorarla. La siguiente, por favor. Aquí podemos apreciar el campo de batalla de Junín, en una vista tomada desde la mayor altura, 4.500 metros sobre el nivel del mar. El cerro se denomina Lomas Junín Punta, y desde ahí podemos ver el cerro Chacamarca, y en la parte inferior podemos ver ese pasadizo, llamémoslo así, lo que llaman Abra algunos, pero ese es el lugar donde se pueden apreciar las ciénagas, ¿no? Aquellas zonas pantanosas que a la hora de la batalla limitaron el transcurso de los ejércitos, y al fondo se puede apreciar el lago Junín, y más a la derecha está la ciudad de Junín. Este fue pues el escenario de la batalla. Aquí a la derecha de la diapositiva vamos a ver otra más, inclusive está el obelisco de Junín, pero aquí es donde corta el Ejército Unido Libertador, sube la pendiente de Loma Junín Punta por unas estribaciones que eran de menor altitud y llega al campo de batalla. La siguiente diapositiva, por favor. El 6 de agosto, a las 4 de la tarde, llegan aquí al campo de batalla de Junín. Ese es el desfiladero por donde ingresan al campo de batalla, y son las caballerías las que están en vanguardia en ambos lados. En el lado peruano, la caballería mencionada anteriormente, los granaderos de Colombia, los granaderos de los Andes, los húsares de Junín. Eran 7 escuadrones por el lado patriota, 900 hombres. Por el lado realista, que iban por la margen occidental del lago Junín, avanzando de manera muy rápida, estaba la caballería del general Canterac, 1.300 hombres, y tenían 9 escuadrones. Había una mayoría de la caballería realista. Y sucede pues de que, si bien es cierto, Bolívar empieza a llegar primero hacia el campo de batalla, el subir y bajar esas elevaciones
hace que la caballería peruana o patriota se encolumne y retrase, demore su ingreso hacia el campo de batalla. Y los realistas más bien tenían la facilidad de cortar directamente por la pampa de Junín. Y es así como Canterac lanza su caballería para que acometa contra las fuerzas patriotas que desembarcaban, bajaban hacia el campo de Junín y doblaban hacia la derecha para poder encontrarse ambas fuerzas. La caballería de Canterac había sido invencible, nunca había podido ser derrotada. Canterac había tenido una autosuficiencia. Él había avanzado con su caballería y con su infantería, y le dice a su infantería que prosiga hacia el sur, hacia Jauja, y que él solo con su caballería se iba a encargar de enfrentar a los patriotas. En el caso del Ejército Unido Libertador, la vanguardia de caballería fue la que llegó al campo de batalla de Junín. La infantería había quedado 10 kilómetros atrás, como mencioné, por la dificultad del cruce del río Mantaro y la dificultad de transitar a pie toda esa zona. Por eso es que se encuentran solo caballerías aquí en el campo de batalla de Junín. Y se produce pues un encuentro fenomenal en este campo de batalla. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí está el recorrido que les he mencionado de manera resumida y pueden ustedes apreciarlo, ¿no? Tanto las fuerzas patriotas como las realistas para llegar a encontrarse ahí en la pampa de Junín, lo que significa el cerro de Chacamarca, perdón. Ahí está. Ustedes han podido apreciar tanto en el gráfico como en las fotografías que les he pasado. La siguiente, por favor. Aquí tenemos también un gráfico que nos va a poder ayudar para visualizar cuáles fueron los dos grandes momentos de la batalla. El primero de ellos, lo apreciamos ahí, están viendo las figuras en rectángulo, aquellas unidades que fueron realistas y las que fueron patriotas. Las realistas están con una división en el medio, diagonal, de color oscuro, y las patriotas son las que están de color totalmente blanco, ese rectángulo con su diagonal. Aquí nosotros vamos a empezar un choque que duró menos de una hora, solamente con sable y lanza. No hubo disparos, fue tan rápido, pero fue importante para el transcurso de las operaciones. Como mencioné, bajaron las unidades de caballería y giraron hacia la derecha, y ahí se encuentran con los pantanos, y eso hace que se encasillen y entren encolumnados las fuerzas patriotas, mientras las unidades realistas sí se despliegan para poder tener un orden de batalla mucho mejor. Y es por ello que en la primera fase de las operaciones son los realistas quienes acometen y empiezan a destruir a las fuerzas patriotas. Empiezan a ser destruidos los granaderos de Colombia, los granaderos de los Andes, el primer y segundo regimiento, o dos regimientos de los húsares del Perú, a cargo del general Miller, que estaba ahí. El general Mariano Necochea es herido, es retirado del campo de batalla. Miller queda al mando de la caballería. Ante la fuerza acometida de los realistas empiezan a retirarse las fuerzas patriotas y Miller empieza a tomar dirección hacia Jauja, tanto por el pasadizo que he mencionado como por el lado este, el lado occidental, en dirección hacia Reyes y también hacia lo que es Cajas hoy día. Y ahí es donde viene la situación providencial de los húsares del Perú, estando un escuadrón que no había entrado en operaciones, que había quedado a retaguardia, y ese fue el escuadrón del coronel Isidoro Suárez, que permanecía inactivo y había estado ahí a retaguardia por esa dificultad en llegar al campo de batalla. Entonces es ahí donde Suárez es empleado en acción, gracias a la apreciación oportuna del ayudante mayor, el teniente José Andrés Rasuri, de San Pedro de Llop, peruano, que servía de enlace entre los jefes de operaciones. Así operaban. El ayudante mayor era el hombre de enlace entre el jefe que daba las órdenes y quien las ejecutaba. Es así que Rasuri es quien recibe la disposición
inicial del general Lamar, que se encontraba con el general Simón Bolívar apreciando la primera parte de esta batalla, y ante la observación de que se venía una derrota inminente, se retira el libertador Simón Bolívar hacia la zona de encuentro con su infantería, como mencioné, 10 kilómetros de retaguardia, y el general Lamar le dice al ayudante mayor Razzuri que salve la caballería. Razzuri se dirige hacia donde está el teniente coronel Isidoro Suárez, y cuando llega y aprecia el momento de la victoria realista, pero que a la vez había originado un desorden de ellos y que le daba el flanco y la retaguardia ofrecía un momento de ser cargado, y los realistas no se habían dado cuenta que quedaba todavía un escuadrón, y Razzuri aprecia la situación y le dice a su jefe Isidoro Suárez: es el momento de atacar. Con lo cual los húsares del Perú, el primer escuadrón, entra en la acción y acomete por la retaguardia y flanco a los realistas, a esa caballería que estaba persiguiendo a la caballería patriota. Con esto, Miller, que se estaba retirando, no puede avanzar más por los pantanos y regresa también al campo de batalla. Y entre ambas fuerzas que retornaban, las fuerzas de caballería de Miller, la caballería de los húsares del Perú que había entrado para acometer a los realistas se ven totalmente desconcentrados y se trastoca la batalla de una derrota a una victoria sorprendente y que tuvo sus efectos fatales para los realistas. Ese fue el instante de Razzuri, un instante totalmente alejado de lo que muchas veces la historiografía lo llama la desobediencia. Inclusive le dicen desobediencia audaz y otros epítetos más de carácter un poco más, digamos, novelado. Pero la realidad es que Razzuri era un oficial experimentado y lo que hace es apreciar la situación y el momento oportuno sugiere, insta a Isidoro Suárez diciéndole que es el momento de cargar, y así lo hicieron. Y se pasó al segundo momento de la batalla, donde se logra obtener la victoria de la batalla de Junín, que duró, como mencioné, solo 45 minutos. El libertador Simón Bolívar tiene conocimiento de la victoria a través de dos notificaciones. Primero, el general Miller, que le hace llegar una nota a lápiz de que la victoria se había alcanzado en las pampas de Junín. Y también el coronel Lucas Carvajal, que herido va hasta allá y le comunica la victoria. Y es ahí donde el libertador Bolívar decide cambiarle el nombre de húsares del Perú por húsares de Junín y felicitar a toda la caballería que tomó parte en la acción. Le voy a mostrar de manera muy rápida, no sé si me permite el tiempo, un video de 1 minuto para que se conozca el campo de batalla virtual tomado desde un dron. Ahí pueden apreciar en la bandera la loma más alta, 4.500 metros. Ahí estamos dirigiéndonos el sector por donde ingresó la caballería, pero por donde llega la caballería patriota, Conocancha hacia el cerro Loma Junín Punta, que está representado en esa bandera, para que puedan apreciar lo que fue la geografía de este sector. Ahí al fondo se aprecia el lago Junín y empezamos a ver también ese pasadizo que les mencioné, el cerro Chacamarca, los pantanos de Junín, las ruinas de Chacamarca. El obelisco está al fondo, ahí en esa carretera que se va, y hacia más al fondo está la carretera que va hacia Jauja, que era el camino de los realistas, y esa es la pampa entera donde fue toda la batalla de Junín, que se las he traído aquí para que puedan ustedes apreciarla en su verdadera magnitud. Esos son los Andes peruanos, donde se libró la batalla de Junín. He querido traerlo acá porque muchas veces vemos la batalla de Junín, como se dice, en una carta plana, pero no, hay que verla y también tratar de recorrerla, así poder apreciar ese esfuerzo de los hombres que llegaron a Junín. Regresa, por favor, para terminar. La siguiente diapositiva.
La siguiente. Bien, ¿cuál fue el impacto de la batalla de Junín? El impacto fue total, fue tremendo. La caballería realista, es más, los realistas nunca habían sido vencidos antes. Canterac no podía creer lo que sucedía. Es más, se retiró en una fuga, digamos, casi desastrosa. Si en la batalla de Junín murieron por parte de los realistas 250 hombres y por los patriotas 150 hombres, con epónimos también como Miguel Cortés, Ciriano Lizárragas, el teniente coronel Carlos Sobersby, que le vamos a rendir un homenaje allá en Junín, que fue jefe del segundo escuadrón de húsares del Perú, y otros más. Los realistas, para ellos fue fatal, perdieron más de 400 caballos, más de 3.000 hombres se perdieron en el tránsito de Junín hacia el sur. Se fueron y cortaron todos los puentes, cortaron también los puentes de mimbre, esos puentes incaicos antiguos, destruyeron los puentes de Calicanto, el puente de Iscuchaca y otros más, y solamente pasando la cortadura del río Apurímac se sintieron libres cerca al Cusco. Esto durante semanas de persecución. No solamente eso, también hubo peleas entre los mandos realistas. El general Maroto, que era jefe de la infantería, denostó de Canterac, renunció al mando por desaveniencia por Canterac, porque inclusive planteó una defensa en el camino y otras cosas más del ámbito militar que no deseo explayarme. Pero esto, por un lado, abatió a los realistas en su moral, en el corazón de su caballería, que era ostentosa, y por otro lado levantó totalmente la moral del Ejército Unido Libertador. Significaba que era posible llegar a la victoria, significaba que había sido de valor tener toda esa preparación y haber recorrido más de 500 kilómetros de sierra para llegar a ese campo de batalla inicial de Junín, y no tocamos Ayacucho, que va mucho más allá todavía. Ese fue el impacto de la batalla de Junín que debemos tener en cuenta en estos días que ya próximamente se avecina. La siguiente, por favor. Ese es todo el recorrido del repliegue que les he mencionado. No lo voy a detallar porque es muy largo, pero ahí se puede apreciar que fueron los realistas, se retiraron y fueron perseguidos por los guerrilleros que estuvieron a caballo, que le respiraban en la nuca a los realistas, y atemorizados totalmente se replegaron hasta la cortadura del río Apurímac, como mencioné, cerca al Cusco. La siguiente, por favor. De esta manera he presentado unas consideraciones históricas muy breves sobre el significado de Bolívar en el Perú, la organización del Ejército Unido Libertador, cómo se llega de Pativilca a Junín, con dos hitos fundamentales del significado de cada uno de ellos, dentro de cada una de las localidades donde recorrió este Ejército Unido Libertador, que debe tenerse en cuenta aquí. Y podemos apreciar, pues, de que la incertidumbre de 1823 fue totalmente superada, de que el Ejército Unido Libertador fue compuesto por hombres y hermanos de todo el continente para forjar esa maquinaria de guerra decisiva que enfrentó a ese ejército realista también poderoso, y que los húsares del Perú trastocaron la inicial ventaja o la inicial desventaja para la victoria decisiva en las pampas de Junín. Y Junín se convirtió en el preludio de la libertad de América. Y esto nos da un mensaje para todos los peruanos, para todos quienes llevamos al Perú apretado en el alma, para los hombres de Pativilca en particular, que también estuvieron allí, como mencioné, con la fuerza de guerrillas y otros más que apoyaron desde diferentes posiciones. A todos nos deja un mensaje, un legado de que el sacrificio siempre traerá un futuro mejor, próspero y beneficioso, si es que lo hacemos en aras de un ideal tan significativo como es la libertad y la independencia, como lo hicieron hace 200 años. Que ahí están ejemplos que debemos de tomar en cuenta y revalorar y considerar, que depende de nosotros
No depende de otros poder hacerlo. Está en cada peruano, en cada americano, retomar el valor de estas gestas, retomar ese sacrificio, para que puesto en valor, todos pues consideremos de que es posible tener la independencia y poder forjar una república de paz y de armonía y de progreso, y que se cumpla aquello que todavía sigue forjándose, que es la promesa de una vida mejor, que es el significado de la independencia del Perú. Muchas gracias por vuestra atención. Señoras y señores, ha sido la extraordinaria exposición del general Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudio Histórico Militares del Perú. Asimismo, también es el miembro principal de la Comisión de Historia de la Sección Nacional Perú del Instituto Panamericano de Geografía e Historia 2024. Quiero invitar al alcalde Michel Rivera Basalar, por favor, a acercarse, porque el general Juan Urbano Revilla va a hacer entrega de un libro que es esencial. ¿Al centro? ¿Sí? ¿O ahora mismo? Micrófono, dale, ese es. Señor alcalde, Michel Rivera, permítame presentarle y entregarle este libro, que es el Diccionario Biográfico Ilustrado de los próceres y beneméritos de la patria, aquellos hombres y mujeres que, al igual como los guerrilleros de Pativilca y otros peruanos más, dieron su cuota de sacrificio por la independencia del Perú y de América. Muchas gracias por